planificación. Abordamos el concepto la semana pasada, vimos los tipos de planificación, los pasos de planificación y los niveles, ¿sí? Hoy vamos a abordar, como dijimos la clase pasada, instrumentos de planeación. Los instrumentos de planeación en el libro están a partir de la página 81. Si tenemos que pensar, vamos a anotarlos a los instrumentos primero. Vamos a anotar. El instrumento vamos a anotar políticas. Abajo vamos a anotar programas. Luego vamos a anotar presupuestos. Abajo vamos a anotar matriz FODA. Ahí a matriz FODA, en el libro, está en la página 210. Así que anoten ahí 210 para recordar, ¿sí? Para cuando tengan que estudiar. ¿Matriz cómo era, profe? FODA. ¿Cómo suena? FODA. Y abajo vamos a anotar diagrama de Gantt. Se le encuentran los distintos libros con distintos nombres. Diagrama, esquema, ¿sí? Gantt se escribe con G-A-N y 2 T. T-T. Gantt. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a ver si mañana en el primer grupo sí pude compartir el PowerPoint y en el segundo no. Parece que tengo un virus en la computadora porque a veces se me pone media loca. Ahora, estos días, desde el lunes pasado, no, desde, a ver cuándo fue, el martes pasado, tuve que hacer una presentación allá en Decanato y mi computadora se me tildó. Casi la tiro por el balcón. Pero la de Secretaría Pedagógica me dijo, tomé no salía mi computadora. Entonces la cerré a la mía y la dejé ahí, pero casi que la tiro por el balcón. Y bueno, y en toda la semana el que arregla las computadoras, que es mi marido, no me la pudo dar toda. Le voy a dar un freno mañana. Ahora sí puedo. ¿Vieron que cuando uno la amenaza, ¿se ve lo que dice la diapo de políticas? Bueno, muy bien. Vamos a ir por partes, ¿sí? No hace falta que copien todo. Solamente vamos a hablar primero de política. Les cuento que en el libro están puestas como al revés, pero yo estratégicamente en el PowerPoint la pongo así, porque sirve de guía y me sirve para ir anclando un tema con el otro. Por eso se los coloqué así. Cuando nosotros hablamos de las políticas, hemos escuchado generalmente hablar de políticas públicas, políticas sanitarias, políticas en salud. No sabemos a qué se refiere o sí podemos saber. Si nosotros tenemos que pensar, ¿son las políticas sanitarias? Aquí, en pocas palabras, me lo está diciendo. Yo lo reuní a los conceptos en estos dos renglones. Dice, se refiere a los lineamientos generales que deben observarse en la toma de decisiones. Son guías para orientar la acción. Muy bien. Guías para orientar la acción son estos lineamientos que habla la autora, María Luz Valderas Pedrero, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ir al libro, ¿sí? Eso lo dice como en concepto la autora. Habla la autora de los requisitos para elaborar políticas. Ahí vamos a poner requisitos para elaborar políticas y vamos a ir. Son 8 requisitos. Cualquier duda me paran, me hacen preguntas, no hay ningún problema, ¿sí?
La primer requisito para elaborar las políticas es una redacción clara y siempre tienen que estar redactados en forma positiva. Todos estos lineamientos que voy escribiendo, no puedo decir, no se debe hacer tal cosa, ¿sí? Negativamente, no, tengo que redactarlo siempre positivo. Frente a una llegada tarde, se tomarán medidas según el artículo. Al que llegue tarde no se le pagará el premio. Eso no, nunca redactado así, sino hay que redactarlo de otra forma, en positivo. ¿Sí? Después, uno de los requisitos, el número 2, dice, tiene que ser alcanzable, que se pueda medir, tiene que ser operable. Alcanzable, que se pueda medir, yo no puedo hacer una política sanitaria, una política de salud que sea incansable. Por ejemplo, que yo diga, voy a darle el kit de, por ejemplo, el programa materno-infantil. Voy a darle el kit de nacimiento a todas las madres que tengan hijos durante el 2026 en Córdoba, en toda la provincia de Córdoba. ¡Wow! Primero, que no voy a poder llegar a todas, quizás algunas se me pase. Segundo, que no voy a poder medir si se las dieron a los de que viven allá en el norte de Córdoba, a los que están en el sur. ¿Sí? Las políticas sanitarias sí tienen que ser más puntuales, más medibles siempre. Luego dice, poseer un alto grado de permanencia al elaborar una política debe considerarse que no sea momentánea, sino que tenga un margen de tiempo considerado. En este punto, en el punto 3, la autora destaca el factor tiempo, fundamental, ¿sí? Yo siempre que elaboro una política sanitaria digo, por estos 3 meses, durante el semestre, en el año 2026 o en el ciclo lectivo, ¿sí? Siempre tengo que ir poniendo tiempo porque tienen que ser como las políticas, cómo tienen que ser las planificaciones. Siempre tienen que ser realizadas con posibilidades a cambio. Acuérdense cómo eran los procesos, flexibles, dinámicos. Bueno, las políticas, siendo parte de una planificación, también tienen que tener estas características. Luego dice, tiene que anticiparse el futuro. Yo cuando hago una política sanitaria, la hago por una necesidad o por un problema, ¿verdad? Por ejemplo, los programas de inmunizaciones. Yo digo, bueno, ahora voy a hacer una campaña para la vacunación de la gripe. Entran los inmunodeprimidos, a toda persona que sea mayor de 65, el personal de salud. Bueno, yo, frente a esa política sanitaria de inmunizar a todo el personal de salud, yo tengo que tener, obviamente, decir, tengo el material, o sea, tengo las vacunas para poder cumplir con esa política sanitaria. Yo tengo que prever algunas cuestiones, ¿sí? Después dice, ser de interés para toda la comunidad, las políticas sanitarias hay que ver no solamente que sean de interés a un grupo o beneficia a un grupo selectivo, sino tiene que ser abarcativas las políticas. Después dice, tiene que ser congruente con las leyes respectivas. ¿A qué se refiere aquí? Cuando yo elaboro una política sanitaria, a veces nos transversa la parte legal. Por ejemplo, yo voy a tener en cuenta cuando vaya haciendo estos lineamientos que yo puedo estar formulando, voy a tener en cuenta, por ejemplo, la ley de bioseguridad, la ley de los derechos del niño, la ley, por ejemplo, si es una política sanitaria en salud mental, la ley de salud mental, ¿sí? Y estas leyes, la ley de Justina, si es una política, por ejemplo, en trasplante, ¿sí? Siempre tengo que tener ese respaldo legal. De hecho, cuando ustedes me dirán, profe, y no sé qué tenemos que ver con las políticas. Chicas, ustedes están en el primer escalón de enfermería.
luego van a hacer la licenciatura, y ya en esta instancia ustedes pueden estar participando en política, en grupos interdisciplinarios, después pueden estar ocupando cargos en distintos espacios donde se revisen las políticas. Y esto tienen que saber ustedes que hay una sistematización, ¿sí? Cuando ustedes estén en un equipo interdisciplinario, o bien que sean todas enfermeras y estén viendo algo específico de nuestra disciplina, ustedes tienen que decir, che, esto que estamos armando, estaría bueno que lo vea otro de otra profesión o a otro que sea inherente, por ejemplo, un abogado, un contador, ¿sí? Si es una política que tiene que ver con la interculturalidad, puede ser alguien que sea de relaciones internacionales, un antropólogo, un sociólogo, ¿sí? Un filósofo. Depende de qué es lo que estemos elaborando. A veces las otras miradas es muy positivo para ir depurando y dándole forma a nuestra política sanitaria. Luego dice, permitir dentro de ciertos límites de discrecionalidad, y en este punto, en el 8, habla no solo de ser discreto cuando yo armo un lineamiento, sino tener ciertos criterios. Fíjense, una política debe permitir la aplicación del criterio, y él la va a aplicar, ¿sí? Yo les cuento que, y ustedes deben saber, que en enfermería la discreción no es la palabra más usada o la que más tenemos de bandera. Por hecho, creo que por eso tenemos los problemas que tenemos en enfermería, y creo que por eso hay otras disciplinas que la sociedad considera que son mejores, por así decirlo, que enfermería. Porque en toda disciplina, en toda profesional, ven seguramente algunas cuestiones, pero enfermería es muy distinta, ¿sí? Manda al frente al colega, si sabe algo pero no tiene la certeza, ya lo dice, ¿sí? O sea, la indiscreción, no todos los profesionales, por supuesto, pero la gran mayoría no tiene la discreción como bandera política, ¿sí? Así que en esto, cuando yo estoy armando estos lineamientos, tengo que tener en cuenta la discreción y ser criteriosa con lo que estoy elaborando. Pregunto. No entendí, profe, sobre el último punto de la discreción en la El de la política. discreción. Por ejemplo, si nosotros no terminamos de hacer estos lineamientos generales, hay puntos que los tenemos que revisar, puntos que nos tenemos que asesorar. Yo tengo que ser discreta, no puedo ir y decirle al grupo de colegas, chicas, ustedes saben que estamos trabajando interdisciplinariamente, tal punto, porque no tenemos todavía la certeza. Nosotros lo comentamos tomando mate en una OSI de enfermería o en una sala de enfermería, y ya la otra va a ir, le va a contar al médico, la otra va a ir, va a contar a la otra sala. A eso se refiere con la discreción, ¿sí? Primero que estén sancionadas las políticas y después para poder implementarla correctamente. Permitir dentro de ciertos límites la discrecionalidad. ¿Vamos? Profe, o sea, me quedó la duda a mí con respecto a las leyes que ya están. Si nosotros vamos a elaborar políticas No, dentro de... las leyes ya están sancionadas. A ver. Sí, o sea, nosotros tenemos que elaborar en base a eso, o sea, si queremos hacer esto, tenemos que ver si se puede hacer, porque... Claro, claro. Si nosotros, por ejemplo, decimos, eh, todo el personal, por ejemplo, una política sanitaria en el neonatal, yo directora, digo, un lineamiento que voy a poner es que todo el personal de planta permanente nombrado en el materno neonatal, sí o sí, asista
a la, ¿cómo se llama? A la parturienta o asista a hacer los legrados. Primero, que la ley del ejercicio de enfermería, un derecho que tenemos los enfermeros, es negarnos a hacer prácticas que no corresponden. Ya lo vamos a ver en la ley del ejercicio, que es el último tema. Entonces, yo puse ese lineamiento como directora del neonatal, pero no me hice asesorar legalmente. Ustedes dirán, profe, pero yo no sé todas las leyes. Y bueno, ¿cómo es? Referirse y hay que consultar con los quienes correspondan. ¿Mm? ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, abajo dice clasificación de las políticas. Tenemos 3 tipos de clasificación, eso también va. Por un lado, políticas generales que van a emanar del nivel estratégico y afecta a toda la organización. Esta política general podemos decir que es verticalista, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de niveles estratégicos, hablamos de mandos altos, ¿sí? ¿Qué sería niveles, mandos altos? El director, ¿sí? La oficina de director, los dueños de la institución, si ellos ponen políticas, son políticas generales y va a transversar toda la organización. Otro tipo de políticas que podemos encontrar son políticas específicas. Ahí lo dice. Pueden ser departamentales o sectoriales. Puede ser, el Hospital Córdoba tiene ciertas políticas sanitarias, ¿sí? Todo el Hospital Córdoba. Esa sería política general. Pero, por ejemplo, el servicio de quemado del Hospital Córdoba puede tener sus propias políticas específicas. O sea, sus lineamientos. Por eso yo acá en la filmina, cuando les puse, solamente les dejé el concepto para que ustedes cada vez que vean, busquen ejemplos y revisen el tema, vuelvan al concepto de que son políticas. Son lineamientos generales que deben observarse en la toma de decisión. Son guías para orientar la acción. Y después tenemos la tercera clasificación, dice, según el área de influencia. Y en este, según el área de influencia, dice, puede ser de servicio, puede ser económica o puede ser social. Así, bueno, las más comunes nosotros en el ámbito sanitario son de los distintos servicios. Por ejemplo, una política según el área de influencia puede ser que dentro del servicio de quemados del Hospital Córdoba, no sé si ustedes conocen el servicio, pero tenemos la parte de internación, de sala, la parte consultorios y la parte, las UTI, las terapias intensivas del área de quemados, ¿sí? Entonces, cada una de esas secciones que forman el servicio de quemados puede tener sus políticas sanitarias puntuales. Eso sería, si las tenemos que clasificar, según el área de influencia. Profe, o sea que no importa que sea el mismo hospital, pueden ser diferentes zonas y tener cada una su política. Tal cual. ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros de la misión y la visión que yo les di, o de los objetivos que después cada una de las salas que conformaban en ese hospital podían tener su misión puntual? Bueno, lo mismo con las políticas. Digan, ¿cómo? Sí, sí. Eso, la vacunación, hay varios ejemplos que también podemos contar. ¿Mm? Muy bien. Seguimos ahora con los programas. Ahora sí copiamos ese punto abajo, los programas. Los dejo que copien y después lo leo y lo
¿Estamos? El año pasado tenía un escritorio más alto y este año es más bajo este escritorio. Me duele el cuello. De lo que estuve toda la mañana, me cago. A lo que entendí, profe, lo que puso en el Power es como si fuera un cronograma, como lo que usted nos da a principio de año en la materia, para que nosotros nos guiemos con eso de cómo va a ser la cursada. Muy bien. Acá estamos refiriéndonos a los programas sanitarios, los programas en salud. Pero si nosotros buscamos la esencia de la palabra y hablamos de programa, yo les muestro la programación de la materia a principio de año, ¿sí? De hecho, la autora dice exactamente esto. Lo dice en otras palabras, ¿sí? Pero dice, en ellos, o sea, en los programas, se van a detallar el conjunto de actividades, los responsables y el tiempo necesario para llevar a cabo cada estrategia. Y acá dice el concepto de programas en la página 84. Los programas son planes específicos de acción en los que no solo se van a fijar objetivos y secuencia de operaciones, sino especialmente el tiempo requerido para ejecutarlos, para que se lleven a cabo estas actividades, estas estrategias que nosotros estuvimos planificando. Si yo les digo, cuéntenme qué programas de salud ustedes conocen o funcionan en sus barrios o que ustedes han escuchado en la tele, ¿cuáles podemos mencionar? Tipo como los posteos. Vacunas. Muy Puede bien, ser el de vacunas y de de inmunizaciones, muy bien. planificación familiar. El de planificación familiar, muy bien. El de cáncer de mama también, ¿o no? El de cáncer de mama, el programa del circuito de la mujer, que a veces hay obras sociales y sanatorios en las que lo realizan. Muy bien. Programa sobre las ITS, profe. Muy bien, todo lo que es enfermedades de transmisión sexual. Perfecto. El programa de HIV que funciona también en el Rawson. Muy bien. Programa de lupus, el programa de celiaquía, el programa de violencia, de escuelas sin violencia, ¿sí? Hay muchos programas que están vigentes. Profe, ¿Sí? ¿es lo mismo programa que campaña? No, no es lo mismo. Las campañas están dentro de los programas. Siempre las campañas es algo más pequeño, ¿sí? Un programa es más abarcativo. La campaña puede tener algunas actividades planificadas, ¿sí? Pero los programas tienen varias campañas planificadas, por eso marca la dimensión tiempo, ¿sí? La variable tiempo. En un programa podemos hacer primero una cosa, de tal fecha otro, de tal fecha otro. ¿Sí? No son tan cortos los programas. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos a la clasificación de los programas. Fíjense, en la página 86. Dice, tenemos programas generales que se van a desprender de planes del nivel estratégico. O sea, hay programas generales que bajan desde nación. Y ahí ustedes me dicen, si existe todavía el programa remediar. ¿Se acuerdan que estaba que era el de fármacos? O el programa, bueno, de enfermedades de transmisión sexual. Esos bajan todos desde nación, ¿sí? Después tenemos programas específicos, y ahí sí, son más departamentales, más sectoriales. Nosotros, por ejemplo, en la Católica tenemos programas ¿cómo se llama?
frente a situaciones críticas, por ejemplo, en caso de suicidio o en caso tenemos programas ya establecidos. Los chicos de veterinaria también tienen programas vigentes, ¿sí? Estos ya serían programas específicos, porque es de un sector, es algo más pequeño. Después tenemos programas a largo plazo, se van a dividir en distantes y remotos, algunos programas que podemos llevar con gente u organismos internacionales, ¿sí? Por ejemplo, participamos del programa de vigilancia epidemiológica de la enfermedad una enfermedad rara. ¿Una enfermedad rara? ¿Cuál puede ser? El ébola. Ahí está mi Ébola. perdido. Ébola. Bueno, entonces yo tengo un registro donde notifico, por ejemplo, posible caso de ébola. Entonces yo ya estoy trabajando a nivel remoto, ¿sí?, con este programa. Es el programa de notificaciones de enfermedades raras, por ejemplo. Nosotros tenemos la sede en Buenos Aires. Bueno, y después también tenemos los programas que son a corto plazo. Se clasifican a su vez en inmediatos y varían desde 6 meses hasta 1 año. ¿Mm? Así que esto, cuando nosotros tenemos programas cortos, que se les dice, son programas que se tienen que llevar a cabo inmediatamente. Los programas ya vamos a ver que están relacionados con los presupuestos y tiene que ver con la parte económica o la parte financiera, como queremos decirlo. Porque a veces los programas de largo plazo, ustedes piensen que muchas veces no hay presupuesto para llevarlo a cabo. Y si no hay presupuesto, el éxito de ese programa no está asegurado. Todo lo contrario, está asegurado el fracaso. Porque si yo digo, en el programa de enfermedades de transmisión sexual, digo, bueno, durante 1 año voy a estar asistiendo con medidas de, por ejemplo, de preservativo a todos los dispensarios de Córdoba. Pero económicamente no tengo, o hay un problema de importación y no entran más preservativos, ¿puedo asegurar el éxito o la continuidad del programa? No. Entonces por ahí tengo que hacer programas más cortos, y ahí sí sería un programa a corto plazo, ¿sí?, para dar respuesta a mi objetivo. Fíjense, este aspecto de un programa. Dice, primero, yo les cuento, María Luz toma 10 puntos. Hay otros autores que toman 5 y hay otros que toman 8. ¿En qué varían? Algunos puntos los reagrupan, yo les voy a decir cuáles, pero lo que es el diagnóstico y la evaluación de un programa, sí o sí lo tienen todos, ¿sí?, ya sea con 5 pasos o con 10 como lo hace María Luz Valdés. Cuando yo elaboro el programa, lo primero que tengo que poner son los datos generales. Los datos generales, les digo, ¿qué sería? Como la carátula en un trabajo, ¿sí? Es mi primer portada. Podría ser como el problema de... No, no es el problema, es la presentación. Este programa, el nombre del programa, quién lo ejecutó, la fecha. ¿El por qué y el para qué? O... A ver, abajo generalmente son los organismos que participaron. ¿Cómo? En los datos generales sería como el por qué y el para qué, o directamente la... Más adelante. Los datos generales sería como una carátula. Luego dice introducción. La introducción tiene que ser breve y acá sí haciendo referencia de qué se trata el programa. Luego tiene que ir el índice de contenido. A veces hay programas que tienen muchos apartados, ¿sí?, toman distintas dimensiones. Entonces, para que el que agarra las hojitas para leer y para empaparse del programa, es bueno tener un ordenador, ¿sí? Así que el índice de contenido es importante. Y después sí, sigue el diagnóstico. El diagnóstico y la justificación generalmente van de la mano.
No, generalmente no, van de la mano. Yo voy a hacer un programa de acuerdo a un problema. Por ejemplo, tomando lo de las enfermedades de transmisión sexual, puede ser que yo sé que en países limítrofes a Argentina hay una alta tasa de enfermedades de transmisión sexual en niñas o mujeres de 9 a 11 años. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el diagnóstico, digo, bueno, el siguiente programa se efectúa con el objetivo y y están relacionados. Diagnóstico, justificación y objetivo. ¿Sí? Profe, ¿Cómo? profe, Recuerden que esto no es investigación, no se me pasen al otro proceso. Este es el proceso administrativo. ¿Sí? profe, ¿Sí? diagnóstico administrativo y justificación, ¿esas dos van juntas? Sí, Dijo. pueden ir juntos, hay otros autores que los toman juntos, Ah, bien. inclusive los objetivos. Después van a trazarse los objetivos, cuáles son los objetivos de este programa, ¿sí? Los que se necesiten. Y después vamos a estar hablando de la organización, cómo vamos a llevar a cabo estas actividades, quién la va a llevar a cabo y en qué tiempo la van a llevar a cabo. Ahí sería el punto 7. ¿Cómo nos vamos a organizar para poder cumplir y dar respuesta a los objetivos que trazamos? Y después, el presupuesto y las actividades vamos a tener que tenerlo en cuenta en el programa. Ya vamos a ver los tipos de presupuesto que vamos a hacer y es muy importante seleccionar y tener un presupuesto acorde a lo que me va a llevar el programa. Si no, el éxito del programa va a ser pulgar para abajo. ¿Sí? Todas las actividades que yo propongo siempre tienen que ser evaluadas. Y recuerden que a medida que vamos evaluando, podemos hacer modificaciones. ¿Sí? Porque se acuerdan que los procesos eran dinámicos y flexibles y esta planificación, este programa puede ser modificado. ¿Estamos? Los aspectos del programa están en la página 85. Vamos a ver qué tipo de alcance está teniendo el programa, ¿sí? Cuando evaluamos. Y ahora vamos a presupuesto. Ahora sí copiamos qué son los presupuestos. Calor. Sí, me dio calor. Profe, evaluación lo dijo. Sí, con la evaluación vamos a estar midiendo los alcances del programa, ¿sí? A ver si en esta evaluación se cumplieron con los objetivos que nos trazamos. ¿No, Mili? Profe, como dijo evaluación, perdón. Que tenemos que valorar, evaluar si hemos alcanzado los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? De igual forma, ahí en el libro les indicamos. Sí. Se establece como medida de alcance del programa, sea en forma general o en la actividad que se planifica. Al programar la evaluación es importante asentar por escrito los criterios con los cuales se ha medido el proceso. ¿Estamos? Bueno, ahora copien presupuesto. Profe, le hago una consulta. Lo que usted Bien. está pasando en el Power está en el PDF que nos envió. ¿Cómo? Sí, el Power que está pasando ahora está en los apuntes que nos dio. Los temas, sí, es los números de página que estoy diciendo.
Sí, no estoy viendo, simplemente que no estoy viendo lo que está exponiendo ahora en mi apunte, no lo veo. En Por el eso, PDF, En la sí, página 84, 85, Pau, sí, del no, apunte. no, lo que pasa es que depende. Hoy a la mañana los chicos decían, algunos lo miran desde el celu, o a veces lo miran desde la compu, y son otros los números de página. claro, yo lo hice imprimir y como que no concuerda las páginas. Qué raro. Bueno, pero si usted tiene lo que veníamos viendo la clase pasada, son las hojas que continúan. Fíjese. O si no, búsquelo en el índice. La espero. Porque el tema de los presupuestos es interesante. Sí, les decía hoy a la mañana a los chicos, porque por ahí se les complica el tema cuando ahora vamos a hacer un trabajo y por ahí el estar en el Meet, el abrir el archivo, el PDF, leer lo que la profe les pide, se les recomplica, porque algunos por apretar se iban del Meet, ¿sí? Que le pregunten a los chicos del año pasado, de otros años, si no tienen el libro, porque a veces los vendían, ¿no? Este año hubo dos chicos que los regalaban a todos los apuntes del año pasado. Pero por ahí si conocen a alguien, va a salir más barato que fotocopiar. Bueno, muy bien, vamos con presupuesto. Acá dice, el presupuesto son indispensables para planear. Y sí, nosotros, si no hay plata, no podemos estar planificando. ¿No es cierto, mujeres? Es así. Tenemos que tener plata. Porque si no, planificamos y es como pensar en hacer una casa sobre arena. En cualquier momento se nos viene en pique la casa. Bueno, en cualquier momento se nos viene en pique lo que planificamos. Y te van a decir, y bueno, profe, soñamos. Bueno, chicas, pongan los pies sobre la tierra. Tenemos que tener plata. Así que planifiquemos en salud, pero con plata. Son indispensables los presupuestos para planear. A través de ellos se proyectan en forma cuantificada, ¿sí? Medible, y los recursos que requiere la organización para cumplir con su objetivo, además de controlar en términos financieros. Yo voy a estar controlando todo cuando haga un presupuesto, desde el momento que lo propongo hasta el momento que lo ejecuto. ¿Sí? Si cansó o no alcanza el presupuesto. ¿Este presupuesto el que había sacado? Bueno, uno siempre está controlando, valorando, ¿sí? Nosotros las mujeres nunca nos alcanzan. Hay mujeres que son la excepción, porque si no, a mí nunca me alcanza la plata, a mi hija nunca le alcanza la plata. Vamos ¿Dónde está leyendo eso? en el Power. Ah, porque estoy en el libro y yo decía, ¿dónde está leyendo eso? No, porque en el Power yo le pongo como un resumen, ¿sí? Y esto en el libro está abajo que dice instrumento de la planeación. ¿Lo ves? Dice presupuesto y abajo dice concepto. Y dice presupuesto. El presupuesto considerado como plan es la expresión de los resultados expresados en términos numéricos. Y ahí en el párrafo que sigue habla de términos financieros y todo eso que yo estuve poniendo ahí en el PowerPoint. Algunas cuestiones sí las pongo sí o sí como dice en el libro, pero a veces le hago la idea para que ya les quede bien claro que es una política, que es un programa y que es un crecimiento. Bueno, ahí ustedes abajo tienen los tipos de presupuesto en la página 82. Habla de un presupuesto de ingreso y egreso, otro de costo fijo, otro de costo variable, otro por programa, otro el financiero, el operacional y el presupuesto con base cero. A ver de qué se trata y vamos a ir dando ejemplos, ¿sí?
Esto que lo vamos a trabajar en grupos. Yo les propongo que los vayan leyendo y vayan pensando. Hay mucha gente que terminó el secundario y sabe de presupuesto, ¿sí? Igual siempre las palabras claves son las del título, que me van a llevar a pensar qué tipo de ejemplo puedo dar. Vamos a estar solamente 15 minutitos. No se pongan a hablar de otra cosa porque si no, no alcanza, ¿sí? Entonces, vamos leyendo cada uno de los presupuestos y vamos buscando un ejemplo. No hay ningún problema, solo con uno es suficiente. ¿Dónde dice tipo de presupuesto, profe? Claro, exacto, ahí. Bueno, un grupo va a estar Abril, Claudia, Griselda y Maribel. En el otro grupo va a estar Aldana, Claudia, Laurel y Paola. Y en el grupo número 3 va a estar Mica, Mili y Tatiana. Esto es para que ustedes sepan qué tipos de presupuesto hay, sí, cómo, o sea, qué es lo que se tiene en cuenta, eso es lo importante. Por ahí. Bueno, vamos con el primero, vamos a ir leyéndolo y dando ejemplos, ¿sí? Tati, ¿querés leer el primero? Muy bien. ¿A qué les parece que se refiere? ¿Mm? Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Quién puede aportar otra cosa? Que, bueno, en base a eso que dijo mi compañera, bueno, esto se considera necesario para poder saber bien como que cuáles son los gastos específicos. Muy bien, muy bien. Eso es importante siempre cuando uno hace un presupuesto, saber en qué va a invertir y cuáles van a ser los gastos de esta inversión, ¿sí? Entonces ahí, cuando hacemos los presupuestos, acuérdense que una de las variables que hay que tener en cuenta son los tiempos, ¿sí? Entonces, si yo hago un presupuesto a largo tiempo, o sea, que se va a ser utilizado a largo tiempo, vamos a salir perdiendo, más estando aquí en la Argentina, ¿sí? Entonces, los presupuestos los tenemos que ir haciendo de a poco, ¿sí? Hay que renovar, más que renovarlo, hay que revisarlos, les diría, ¿sí? Y siempre se busca plan B y plan C. ¿Qué significa esto? Si yo hago un presupuesto, por ejemplo, de Avocat o de otro tipo de paquete, por ejemplo, yo les voy a decir, ustedes pueden hacer presupuestos para brindar atención domiciliaria. Ustedes en particular, viene, por ejemplo, a Mili le dice un compañero del secundario, che, tengo a mi papá que necesitaría que esté una enfermera cuidándolo. Bueno, va a decir la Mili, ¿qué tiene? Y le di una CB. Bueno, nosotros desde nuestra formación ya sabemos que una CB puede ser leve, moderado o crítico, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a ir a ver, va a decir la Mili. La Mili va ahora en abril y el paciente, bueno, habla, hay que higienizarlo nada más, pero para asistirlo, no porque sea incontinente, sí, tenemos que ayudarlo a incorporar en la cama, le podemos asistir en la alimentación, bueno, mirá, le dice la Mili al amigo, yo por este paquete de actividades voy a ir a tu casa tantas horas, voy a hacer esto, ¿sí? Te cobro tanto, de lunes a viernes. Es
sí, Mili, los fines de semana me encargo yo. Bueno, ok, de lunes a viernes voy y este es lo que yo te voy a cobrar. Ustedes obviamente que la Mili se va a sacar lo que ella va a gastar en el transporte, si tiene que invertir en otra cosa, si paga niñera, o sea, ella va a hacer todo lo que vaya a ver cuánto dinero le va a quedar, o si va a ir por amor al arte, en realidad, a cuidar al padre de su amigo. ¿Sí? La idea es que no. ¿Qué pasa? Pasó todo abril y el amigo no la llamó. En mayo le dice, Mili, vos sabés que no vamos a poder, con mis hermanos decidimos que sí o sí vengas. Bueno, sí, genial. Voy a ir a verlo de nuevo a tu papá. No, vos me habías pasado tal presupuesto, yo lo hablé con mi hermano y me dijeron que sí, me van a ayudar a pagar lo que vos me dijiste. Si ustedes le dicen, sí, bueno, está bien, es lo que acordamos en abril. Y la Mili va en mayo y el señor nunca se levantó en todo el mes. Está re duro, espástico. Ya ahora hay que asistirlo no solamente en la alimentación, sino también en el desayuno. Ahora es incontinente. O sea, ya tenemos que rever este presupuesto. ¿Sí? Entonces, en esto siempre hay que tener en cuenta los ingresos, o sea, los gastos, lo que ingresa y los gastos. ¿Sí? Y cuando hablas de paquetes de partida, tiene que ver con agrupaciones, ¿sí? Y no olvidar los tiempos. Para presupuesto, siempre es muy importante los tiempos. Cuando trabajamos en hospitales o clínicas, otro detalle para los presupuestos es tener en cuenta el plan A, B y C. Por ejemplo, puede ser que el amigo Emily dice, vos me habías pasado 800 y ahora me estás queriendo cobrar 1000. Bueno, mira, si vos querés, en vez de ir a las 6 de la mañana, yo voy a las 8 y lo dejamos en 800. ¿Sí? O sea, siempre hay que tener un plan B. Es como cuando nos dicen, bueno, yo te voy a poner el inyectable, pero vos ponés los descartables. ¿Sí? Este es otro precio. Bueno, uno siempre tiene que estar calculando. ¿Se entendió? Bueno. Mili, vos que levantaste la mano. Yo entendí, o por lo que estábamos charlando con las chicas, de que este tipo de presupuesto es como que contrapones el ingreso con el egreso y de ese modo podés ver si tenés una ganancia o déficit. Claro, rever el presupuesto, tal cual, tal cual. Muy bien, vamos con el número 2. Griselda, ¿querés leerlo? Bueno, profe, presupuesto de costos fijos. Como su nombre lo indica, se programan partidas que por lo general son las mismas por periodos prolongados. Por ejemplo, sueldos, mantenimientos, alimentación, etc. También se le conoce como presupuesto de gasto capital, porque describe gastos específicos. Son presupuestos comúnmente inflexibles y deben relacionarse con la planeación a largo plazo. Muy bien. ¿Acá qué podemos decir, Gris? ¿Qué te parece? Él iba a decir, iba a hablar a Abril. Bueno. Abri. Yo iba para decir, por ejemplo, un centro de salud, porque, por ejemplo, es que son los gastos que no cambian aunque aumente o disminuya la actividad de ese mismo centro. Por ejemplo, el mismo alquiler del edificio o los sueldos del personal permanente o los servicios básicos como la luz, el agua, el internet. Muy bien. Sí, es un presupuesto de costos fijos. Son sí o sí inflexibles, dice, ¿sí? Y deben relacionarse con la planeación a largo plazo. ¿Cómo dijo, profe? Son inflexibles, ¿sí? Les voy a dar otro ejemplo que a ustedes los pueden llegar a necesitar en esto de presupuesto. Acá hagamos de cuenta que Aldana, Pao, ¿sí? Y Abril van a tener su empresa de servicios domiciliarios. Atención domiciliaria. ¿Te ves, Paola, haciendo atención domiciliaria?
Sí, profe, me veo. ¿Adulto o niño? Adulto, adulto, sí. Bueno, vamos con la atención domiciliaria de adulto entonces. Bueno, ellas le ponen todo el nombre, su empresa, ya saben qué zonas van a ser, zona norte, sí, tales barrios. Bueno, ustedes dicen, bueno, ponemos 5 millones cada uno. 5 Pau, Aldana y Abril, 5 millones cada uno. Bueno, entonces la Abril dice, ay, yo quiero un local que esté en nuestras oficinas ahí por la Monseñor Pablo Cabrera, pleno y Boulevard Los Granaderos. La otra dice, sí, tenemos que tener internet. Y la otra, bueno, pero tenemos que tener una cafetera y tenemos que tener un escritorio. Bueno, aquí que los 15 millones, compremos 2 motos, tengamos motos para trasladarnos, tengamos en cuenta ¿cómo es? El combustible, hagamos la mochila con nuestros elementos. Bueno, se les fueron los 15 millones. ¿Tuvieron en cuenta, como dijo la profe Bauman, en el tiempo ese presupuesto de costos fijos? No, porque si no generaron 15 millones de nuevo en ese mes, todo lo que ustedes quisieron tener en ese mes, no van a poder mantenerlo el mes siguiente. ¿Sí? Entonces, en esto siempre uno tiene que tener en cuenta eso. Yo tengo costos fijos y voy a tener que mantenerlos. A veces me dicen mis estudiantes de la licenciatura, uy, profe, para pagar la cuota de la católica tuve que cortar internet, no puedo estar saliendo todos los fines de semana, ahora salgo una vez al mes, profe, ahora no tomo más champán, tengo que tomar vino. Y bueno, uno tiene que, usted se ríe, eso es lo que me dicen mis estudiantes. Y bueno, uno tiene que ajustarse, porque el sueldo sigue siendo lo mismo, los gastos cambian. Entonces ahí se prioriza en realidad, ¿sí? ¿Qué gastos vamos a seguir manteniendo? Alquiler tienen que seguir pagando, el dinero para el transporte tienen que seguir pagando, y si quieren estudiar la cuota tienen que seguir pagando. A ver, ¿qué es lo que yo tengo que dejar para compensar dentro de ese monto fijo mensual que tengo de gasto? ¿Sí? Bueno, muy bien. Seguimos con el presupuesto de costo variable, ¿sí? A ver, ¿quién más está del grupo? Me parece que acá estaba para que lea, para darles las palabras. Edith Murúa, ¿quiere leer? Edith Murúa no está. Alejandra Pablo Antonio, ¿quiere leer? Ale. Tampoco está. Bueno, vamos con Maribel. Maribel. No me pudo haber dejado Maribel tampoco. No, acá estoy. Muy bien. Esto es lo que yo les decía, chicas, que por más que estemos en la virtualidad, ¿sí? Este feedback entre ustedes, entre mí y la participación es muy importante para lograr la promoción de la materia, ¿sí? Ok. Sí, Leemos presupuestos de costos variables, profe. sí, Las partidas programadas se estiman conforme a un promedio de egresos, lo que es apropiado para controlarlos, ya que pueden variar según la demanda, como materiales deseables, viáticos, actividades de enseñanza, etc. Los presupuestos variables o flexibles son de gran utilidad para la eficiencia. Se planifican para fluctuar a medida que el volumen de la utilidad cambia. Tienen su base en un análisis de partidas de gastos para determinar cómo deben variar los costos individuales acordes al volumen de la utilidad. La actividad principal de un presupuesto variable es seleccionar alguna unidad de medida que refleje el volumen
y por estudios estadísticos, análisis, ingeniería de métodos o por otros medios, establecer cómo se produce la variación y cómo debería variar. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de este presupuesto? ¿Qué pudieron trabajar ustedes? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Ahí es como que no se fijan primero lo que lo que gastan y después como que actúan. Exacto. Primero hay que tener en cuenta, dice, la demanda, o sea, lo que gastan, ¿sí? Hay que considerar todo eso. Y después hay que establecer cómo se produce esa variación en el presupuesto. ¿Qué pasó? A ver, yo les digo, hay un aumento del dólar. Bueno, entonces todos los elementos que estamos necesitando en el hospital, que están dolarizados o que vienen de afuera, vamos a tener que buscar otra alternativa porque no vamos a poder estar adquiriéndolos, ¿sí? Nuestro presupuesto que tenemos va a ir variando. ¿Estamos? Eso ustedes dirán, profe, ¿y qué tiene que ver con nuestro quehacer de enfermera? Chicas, yo les digo que a veces los catéteres, hasta las cintas hipoalergénicas, que son muy buenas y que vienen del exterior, nosotros las enfermeras a veces las super cuidamos como oro para ponérselo a tal tipo de pacientes, ¿sí? No es que la misma cinta le ponemos a todos. Y a veces para nosotros es muy importante en neonatología, en los grandes quemados, y hay pacientes muy vulnerables que necesitan elementos de calidad. Y entonces a veces lo tenemos en cuenta. No tenerlo, no solamente lo padecemos el personal de enfermería que brindamos esos cuidados, sino también nuestro agente de cuidado, el paciente. ¿Sí? Así que bueno, en este cual como usted dijo, tiene que ver con eso. Química o gris, no sé si queremos. No, yo le iba a decir que, por ejemplo, las profes de prácticas, hay mucha diferencia, debe ser en los insumos que tienen en cada hospital. Por ejemplo, la profe Sonia en la maternidad y la profe, ¿cómo se llama la profe de la otra? La grandota. La profe Sabena en el neonatal y siempre están, y que vos tenés esto y que nosotros no tenemos y cosas así, y sufren, o sea, la profe Sabena sufre más que la profe Sonia, porque parece que no tienen tantos insumos, o sea, los necesarios para poder atender al paciente. Profe, Lo que tienen lo tienen que estar cuidando. Claro. ¿eso tiene que ver con la demanda? ¿Con la misma demanda del hospital? La demanda tiene que ver con la gestión. ¿Sí? En un hospital de niños hay salas del hospital de niños súper equipadas y hay otras salas del hospital de niños que son críticas en equipamiento, en insumos, y tiene que ver con las personas que están ahí, cómo cuidan, cómo administran correctamente sus elementos y cuidan sus equipamientos. ¿Sí? Es algo maravilloso ver las dinámicas de cada sala. Hay en el hospital de niños, les digo yo, ¿no? Hay salas que las enfermeras a principio de año dicen, chicas, este año renovamos todas las cortinas del office. O cambiamos y hacemos otra deco. O pintamos diferente. Y ellas juntan, hacen números, o venden, o ponen un pesito cada una y ponen todo lindo, ¿sí? Y tiene que ver con que ellas están trabajando 8 o más horas a veces en estos lugares y hacen un ambiente cálido, agradable, ¿sí? Y después hay otras salas que dicen, ay, no hay cintas. Bueno, no hay cintas, quedará sin cintas. Perdón lo que voy a decir, pero no levantan el culo de la silla para buscar una cinta en otro lugar. ¿Sí? Y uno se acostumbra a trabajar así. Eso es lo lamentable, ¿sí? Es lo lamentable. No tener iniciativa, no. Es feo trabajar así. Me imagino que debe ser horrible. Profe, un ejemplo que yo quería decirle recién fue cuando fue la pandemia, porque uno estaba acostumbrado a que haya cierto ingreso de pacientes y los hospitales en donde más había casos de coronavirus
que colapsaron, me imagino que tuvieron que volver a hacer un presupuesto por los costos variables que utilizaban, la cantidad de barbijos y todos los medicamentos, las batas, todo el producto, el equipamiento de bioseguridad fue variando y Protección personal. Tal cual. Hubo que hacer nuevos presupuestos y una nueva administración y gestión de esos recursos. ¿Sí? No se lo ponían cualquiera, tenían una durabilidad. Para eso, establecer prioridades, y hubo muchas medidas en base a eso. Pero sí, obviamente, los presupuestos se tuvieron en cuenta, porque tampoco se conseguían, ¿se acuerdan? Bueno, seguimos. Vamos con el otro. Aldana Pavón, ¿quiere leer? Profe. La escucho. Presupuesto por programa. Se detallan los egresos conforme a los diversos programas que integran el plan general. En sus partidas, cada programa presenta particularidades que dificultan la elaboración de un presupuesto general. Ese método es aplicable en sistemas de organización material y por lo general es de utilización temporal. Muy bien. Organización matricial significa, ¿sí? Dice no material. Bueno, ¿qué significa un presupuesto por programa? A ver, ¿qué se les ocurre? Cuando es, por ejemplo, lo que dijimos recién, profe, que era de, por ejemplo, un programa de control de diabetes o de salud materna, ¿quiere referirse a eso como con un programa en específico de salud? Sí, que pueden ser temporales. El programa de inmunización, sabemos que en marzo, abril, ¿cómo tiene que ser el presupuesto en estos meses? Tiene que ser mayor, ¿sí? Porque es cuando más se inmuniza a las personas para poder afrontar la época otoño-invierno, ¿sí? O si tenemos el programa de cáncer de la mujer, el mes rosa, sabemos que octubre es el mes rosa, es el mes donde más presupuesto tenemos que tener, ya sea para publicidad, para tener personal para trabajar en esa época, ¿sí? O el programa, por ejemplo, de contingencia que tiene la provincia. Sabemos que para el programa de contingencia se necesita muchos enfermeros y otro personal, y se los llama justamente para la época mayo, junio y julio, la época donde más demanda hay de la comunidad en los hospitales infantiles. Y entonces, bueno, eso significa con los presupuestos. De acuerdo a los programas, ir viendo, como ustedes ven, hay tiempos para ver, es temporal, dice la última palabra. Bueno, ¿Bustos Andrea o Bustos Claudia Andrea? ¿Quiere leer el presupuesto financiero? Bueno, profe. Presupuesto financiero es aquel que se expresa en unidades monetarias y en función de horas hombre y horas máquina. La particularidad de esta técnica presupuestal es precisamente el establecimiento de números en su elaboración. ¿Qué se refiere con esto? ¿Cuándo será un presupuesto financiero? Obviamente que tiene que ver con números, ¿no? Se expresa en unidades monetarias. Sí, el total que se necesita de dinero. Se calcula cuánto dinero se gasta en total. Muy bien. Entonces, en esta descripción del presupuesto vamos a ir haciendo. Una unidad sale tanto. 10 unidades, de acuerdo a lo que se necesita, sale tanto. ¿Se puede conseguir este precio, este descuento? ¿Sí? Uno cuando hace presupuesto siempre tiene que conseguir el mejor presupuesto, realzar cada presupuesto, ¿sí? Muy bien, tiene que ver con eso, con el detalle. Por recursos humanos. También puede ser horas máquina, que sería horas hombre, que sería el recurso humano. Luego tenemos el presupuesto operacional. ¿Mica quiere leerlo o ya leyó Mica? Sí, lo leo, profe. Bueno, Dale. porfa. Presupuesto operacional.
Los egresos se señalan en detalle indicando cantidad, costo por unidad y total, parcial y global. A veces se incluye un análisis de la existencia. Era un presupuesto operacional. Los que se centran en los recursos necesarios para el funcionamiento diario, digamos. Por ejemplo, no sé, un programa de atención primaria que tiene los insumos médicos o el combustible, por ejemplo, para las ambulancias. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer? Acá dice, yo siempre la palabra escuchen, esto les tiene que quedar de por vida. Siempre que yo operacionalizo algo, es que lo estoy desmenuzando, le estoy dando detalles, ¿sí? Inclusive, acá hacemos un paréntesis en nuestra materia, en investigación. Cuando yo digo operacionalizar la variable, estoy desmenuzando las posibles causas que me llevan. Y en administración, cuando hablo de operacionalizar, voy a ir, como usted dice, detallando, ¿sí? Pasando lista. ¿Se entiende? Perfecto. No entiendo, profe. Oh, Micaela. Abril, explícale a la Mica. Que no entiende, Abril. Explícale a Mica. Ay, perdón, ¿de qué cosa? Que no entiende la Mica cuál es el presupuesto operacional. Dale otro ejemplo. Este mismo que le decía la profe, que son justamente los recursos que son necesarios para el funcionamiento de, por ejemplo, una atención primaria de la ATS. Por ejemplo, el insumo médico, que sí o sí necesario porque necesita jeringa, necesitas medicamentos. Por ejemplo, el combustible para las ambulancias. No podés asistir a una persona si no tenés ambulancias para emergencias. O el material administrativo en sí, en cómo organizarte en las cosas. Es como que vos agarras ese, ¿cómo se dice? El presupuesto y vas, por ejemplo, esto lo necesito para esto para esto para esto, y así. Vas detallando, lo vas desmenuzando, lo vas unificando. Bueno, pero hay que ponerle número, ¿no? Acá se le pone número. Acuérdense que son presupuestos. Sí, tiene que ver con toda la logística, pero tiene que ver con hacer un presupuesto que sea operacional, ¿sí? Que sea práctico. Se hace como un análisis, acá dice, a veces se incluye un análisis de la existencia. Entonces, a ver, ¿cuánto yo necesito? ¿Qué tiempo? Sí, como dice Abril. ¿Sí? Vamos con el último, presupuesto con base cero. Mili, ¿quiere leerlo? Bueno, profe. Presupuesto con base cero. Su propósito es un sistema variable bien operado. La idea sustantiva de esta técnica es dividir los programas empresariales en paquetes y calcular los costos por paquetes. Cada programa se inicia con base cero. Los gastos se calculan así cada vez que se revise el presupuesto, evitando con ello la tendencia a tomar en cuenta solamente los cambios producidos en el ejercicio anterior. La principal ventaja de esta técnica es de presupuesto es que cada vez que se evalúa el ejercicio presupuestal anterior, se debe plantear de nuevo cada programa, de forma tal que sus costos se revisan totalmente. ¿Qué significa esto? Es como empezar propiamente. Claro, que se arma desde cero, justificando cada gasto. También que nada se repite del año anterior. Como por ejemplo en enfermería no solo pensamos en un servicio porque se requiere tal cantidad de personal y porque se requiere determinados insumos. También puede ser, por ejemplo, como el presupuesto anual que hacen las universidades. Sí, sí, también, porque son paquetes. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Bueno, muy bien.
Bueno, acá llegamos con el tema de presupuesto. Para la clase que viene nos queda ver el diagrama de Gantt, que lo tienen 2 o 3 páginas más adelante si quieren empezar a leerlo, y lo que es la matriz FODA. El diagrama de Gantt es solo el diagrama de Gantt, no todo lo que tienen antes y lo que tienen después, ¿sí? Solo el diagrama de Gantt. Y la matriz FODA que está en la página 210. Vamos a estar trabajando bastante con la matriz FODA, buscando ejemplos, haciendo. Es muy linda. Tienen que aprender a trabajarla. ¿Alguna consulta hasta aquí? Profe, diagrama de flujo no, entonces solo No, el de eso Gantt. no, Gris. Solamente vamos a ver estos dos diagramas. De lo que son instrumentos de planificación, vamos a ver. Ya lo tienen descargado. Pero es un libro que lo van a utilizar siempre, porque hay otros instrumentos de planificación. Nosotros vamos a decir estos que son los más comunes y que se pueden utilizar fácilmente en otras cuestiones. Y por eso quiero que se apropien bien de dos, ¿cómo se llama? Herramientas. Te dejé arriba, ya la ropa, arriba del mueble. ¿Estamos? Sí. Profe, ¿usted ya tiene de examen? ¿Cómo? ¿Y usted ya tiene examen? Sí, les había dicho no. El primero, sí. Capaz que lo Todo pasen. dictó. ¿Cómo? Que dictó fechas y recuperatorios, todo hasta fin de año. Tengo acá. El primero, 8 de mayo. El segundo, el primer recuperatorio. No. Después se lo paso, El profe, 3 si del quiere, 7. Meli. El segundo parcial, el 12 de junio. Ahí vamos. Bueno, profe, gracias. Igual, yo les cuento que nosotros tenemos el 1 de mayo, que no vamos a tener que hacer. No, lo más probable es que lo pasemos más adelante al parcial. Ustedes por esa casualidad, el 29 tienen, el 29 de mayo, ¿tienen alguna actividad? No, el 28. Salud mental, pero el 28. Bueno, lo vemos la próxima clase hasta donde podemos hacer el corte. No hay problema. Lo vemos, háganme una acordar. Bueno, que tengan